Muy buenos días, iglesia, que el Señor me los bendiga poderosamente en esta mañana de gloria, mañana de bendición, donde sus misericordias son nuevas para con nosotros. Les habla su servidor, el pastor Cristian Campos, aquí desde la sala de mi casa. Envío palabra de bendición y muchas bendiciones a tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Y bueno, desde ya comienzo a saludar a la iglesia de Dios, Fuente de Vida en San Rafael de Heredia, una iglesia que ha trascendido, una iglesia en la cual Dios viene obrando a favor y yo sé que está haciendo cosas extraordinarias. Que Dios te bendiga, amada iglesia del Señor. Les amo, les extraño mucho y me alegro poder conectarme con ustedes a través de este medio. Bendita sea la gloria del Señor Dios por esta tecnología y por estos implementos tan importantes, quien nos bendice para poder estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Vive Jehová, gloria sea al Señor. Muy bien, esta mañana estoy motivado. También quiero saludar a todos mis amigos, compañeros, hermanos, gente de milicia que me conoce. Bendita sea la gloria. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Que esta mañana y que esta palabra pueda ser de bendición también a tu vida. Hoy traigo un tema al cual Dios me ha regalado. Hoy vamos a hablar de una palabra de bendición, una palabra traída del reino que pueda transformar y edificar, aleluya, tu corazón. Así que yo te motivo para que tú estés atento a la palabra. Recuerde que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que esté atento a lo que Dios te va a decir en esta mañana. Vive Santo Israel, gloria sea al Señor. Para iniciar en esta mañana, tengo una porción bíblica, así que si usted no tiene la Biblia, bueno, no se distraiga, yo voy a leerlo para usted. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 21 y versículo 18, encuentro una historia que es con la que quiero comenzar a compartir en esta mañana. Y leo la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La iglesia dice, amén. Dice la palabra del Señor. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Jesús. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y halló que... Y dice, y no halló en ella... Vamos a leerlo de nuevo, gloria sea al Señor. Y viendo una higuera, dice, cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, en esta mañana por la oportunidad y la bendición, Señor Jesús, que nos das de estar en tu presencia, Señor, unánimes en un mismo espíritu. Desde aquí, Señor Jesucristo, yo bendigo a tu iglesia, a tus hijos, aleluya, mis hermanos, Señor Dios, y oro para que sean tierra fértil y tu palabra edifique al 100%, Señor, en el corazón de ellos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Para poder profundizar y empezar a entender esta pequeña porción bíblica, lo primero que debemos de entender es qué es una higuera. Estuve estudiando y una higuera es un pequeño árbol no muy alto, mayor a 3 metros de altitud, con muchas hojas. Tiene una vid, que es el tallo que viene desde las raíces subiendo, gruesa, un poco gruesa, y se extiende con muchos pámpanos. A eso era la higuera. La higuera da un fruto morado pequeño, como un caimito, pero más pequeño. A eso se refería Jesús cuando dice que vio la higuera de largo y se acercó a ella para coger del fruto.
Ahora, aquí hay una gran enseñanza que el Señor nos está dando. Tengo una pregunta importante que hacer. ¿Cuál fue la decepción de Jesús al ver la higuera? ¡Wow! La decepción más grande que Jesús se llevó al ver la higuera o al acercarse a la higuera, después de que la vio frondosa, verde, aquello se miraba codiciable ante los ojos, pero cuando se acercó se decepcionó porque vio una gran realidad, y es que la higuera no tenía fruto, solamente era una apariencia. ¡Wow! Bendita sea su gloria. ¿Sabe que así andan muchos por la vida? Son solamente apariencia. Hay gente que habla muy bonito, hay gente que viste muy bonito, que caminan en carros muy bonitos, pero en su corazón no hay frutos dignos de arrepentimiento. Yo creo que el Señor nos quiso dar una gran lección con respecto a esta enseñanza de la higuera. Bendito sea el Señor. Yo quiero decirte que a Jesús no le impresiona tu manera de hablar. Porque hay gente que se sabe la Biblia al revés y al derecho, y usted los ve, son como maestros de la ley. No puede usted hacer o compartir algo con ellos porque ya están sacando el contexto, la etimología, están tratando de discutir entre las palabras, pero no hay frutos, no hay frutos. Y lo más importante en la vida de un creyente es el fruto, no es lo lindo en que nosotros hablamos, no es lo lindo en lo que nosotros vestimos, no es lo lindo, no es el carro de lujo que tenemos, no son nuestros bienes, no es nuestro entorno, es el fruto que hay en nosotros como hijos de Dios. A Jesús no le impresiona el mejor traje de garrobo que podamos ponernos. A Jesús no le impresiona nuestro carro de lujo. A Jesús no le impresiona lo lindo de hablar. A Jesús le impresiona el fruto, iglesia. Es el fruto digno de arrepentimiento. Nosotros, los hijos de Dios, no debemos de predicar con palabras, sino con hechos. Vive el Señor Dios Santo. Gloria a ti. El problema de la higuera estaba en que solo reflejaba apariencia. ¿Cuántos andan por la vida reflejando solamente apariencia? No hay frutos. Mateo dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos. Como cuando vamos a los cementerios, aquella cosa linda, llena de flores, todo está emblanquecido, pero por dentro lo que hay son cadáveres putrefactos, secos, huesos secos. Dios quiere que demos frutos, iglesia. Este es un principio. Jesús lo está enseñando en esta parábola. Debemos de dar fruto, no solamente ser apariencia, porque el fruto es lo que persevera. El fruto es lo que hace que trascendamos a lo diferente, hace que hagamos el principio y la voluntad de Dios. ¿Sabe? Hay una gran verdad y como iglesia debemos de saberlo. Y la verdad que usted y yo debemos de saber es que fuimos escogidos para dar fruto y para que nuestro fruto permanezca. Vive el Señor. ¿Sabe que San Juan capítulo 15, 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los he elegido a vosotros para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esta es una ley, esta es una gran verdad que usted y yo debemos de entender, que fuimos escogidos para dar fruto. De eso quiero hablar, quiero hablarles en esta mañana. Escogidos para dar fruto y no solamente ser una apariencia. Vive el Santo de Israel.
Dar frutos no es una opción, no es opcional, no es algo que el creyente pueda decir quiero o no quiero hacer. Dar fruto es un principio de obediencia, es un mandato, porque hay un diseño por el cual usted y yo fuimos creados para dar frutos dignos de arrepentimiento. El cristiano que no da frutos es un cristiano que va en contra del diseño de Dios, porque Dios quiere que tú des frutos, que tú te desarrolles, que tú te ensanches, que no solamente estés cargado de hojas, de emociones y situaciones que muchas veces vienen solamente a afectar lo superficial. Dios quiere que usted y yo demos frutos. Porque es importante el fruto. Yo cuando estaba estudiando esta palabra, yo decía, Señor, qué tremendo. ¿Por qué es importante que un cristiano dé fruto en su vida personal? ¿Sabe? La primera razón por la cual debemos de dar frutos, porque si no tenemos frutos, no tenemos nada que dar. No seríamos útiles, seríamos como árboles estériles, que no tienen nada que ofrecer. Cosechar fruto nos permite saciar el hambre de muchos y cumplir así la gran encomienda que el Señor ha puesto en nosotros. Debemos de ser portadores, debemos de ser agentes de cambio, pero si no tenemos fruto, no podemos dar, aleluya, lo que no tenemos. Es importante que como hijo de Dios yo entienda que el regalo o lo que se depositó en mí es algo que debe de multiplicarse. La Biblia habla de un tesoro. Hay aquel que encontró un tesoro, aleluya, y fue y lo escondió. ¿Sabe? El tesoro que Dios nos ha dado a nosotros es para compartirlo con otros. Lo que tú recibes cuando llegas a la iglesia, te sientas y aquello que entra a tu corazón y se establece ahí, no es para ti solamente, sino para que te lo comuniques a otros. Así que el dar fruto es muy importante. ¿Sabía usted que muchos andan por ahí, aleluya, hambrientos de amor, hambrientos de afecto? Muchos andan por ahí deseando tener la oportunidad de que alguien les diga, Jesús te ama. ¿Hace cuánto no le dices a alguien que Jesús le ama? ¿Hace cuánto no te desprendes de algo, de algo tuyo para poder bendecir a aquel que realmente lo necesita? ¿Cuántos andan por la vida hambrientos de amor, de afecto, de palabras de aliento, de acciones que hacen la diferencia? Acciones que hacen la diferencia, porque no solamente son palabras. Porque no solamente es ir y hablarle bonito al indigente, aquel que tiene hambre y que está sentado en aquel lugar en sus condiciones terribles, sino que como hijos de Dios es darle la palabra, el consuelo y buscar la manera de cómo saciar por lo menos su hambre, hacer algo diferente entre los demás. ¿Sabe que como iglesia debemos de ser árboles codiciosos y saciar el hambre de aquellos hambrientos, valga la redundancia? Saciar el hambre de estas familias que posiblemente, aleluya, estén pasando situaciones complicadas y difíciles. El apóstol Santiago dice, si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice, y en paz, wow, calentaos y saciaos, pero no le dais de las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará tu bendición? ¿De qué aprovechará tu fruto? Eso no es fruto, eso son hojas. ¿Sabe, iglesia? Debemos de ser higueras frondosas, con hojas verdes, pero con frutos rebosantes, que puedan saciar el hambre de aquel que lo necesita. Vive el Señor. Yo sé que tú me estás entendiendo lo que yo quiero hablarte. Yo sé que tú estás escuchando esta palabra. Y yo he venido a decirte que no se trata de apariencia, se trata de frutos. Es un mandato, una responsabilidad como iglesia dar frutos dignos de arrepentimiento. La segunda razón por la cual es importante, hermanos, dar fruto como hijos de Dios, ya vimos la primera, que la primera es ¿por qué? Porque si no tenemos fruto, no podemos saciar el hambre de otros y así no podemos cumplir el propósito de Dios.
Así que el fruto es necesario para multiplicar y ser bendición en otros como iglesia, como hijos de Dios. Primer punto. Y el segundo, el que quiero enfocarme en este momento, aleluya, la segunda razón es para ser reconocidos. Los hijos de Dios se reconocen no por sus lindas palabras. Los hijos de Dios no se reconocen por lo que tienen, se reconocen por su fruto. Esta fue la línea que trazó Jesús diciendo, por sus frutos los conoceréis. Sabe que estamos en tiempos peligrosos y hay gente que se levanta hablando cualquier cosa y la gente anda detrás. Gente que va en contra de la palabra, en contra del diseño, de la sana doctrina, y dicen cualquier cosa que se les ocurra, y ahí va la gente detrás como ovejas que van para el matadero. No tienen discernimiento entre si es lobo o si es cabrito. Así que en estos tiempos, hermanos, aleluya, tenemos que dar frutos, porque el fruto es lo que nos hace reconocer. Mateo, Jesús dio unas palabras diciendo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Ten cuidado, no te fijes en su apariencia, fíjate en el fruto. Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Sabe? Aquí en mi casa yo tengo 2 palitos, uno de naranja y uno de limón. Están pequeñitos aún porque son injertados, pero cuando yo los compré eran muy muy pequeñitos y había algo particular en los dos, que los dos eran prácticamente idénticos. Era muy difícil de saber cuál era cuál, y muchos venían y agarraban una hojita y olían para ver si este era de limón y aquí era de naranja, pero era muy difícil. Esos árboles se van a poder identificar cuando den el fruto. Cuando den el fruto, por sus frutos los conoceremos. Los conoceremos. Así que iglesia, el tema de hoy es escogidos para dar fruto bueno. Viva el Señor. Si usted está oyendo esta palabra y esto le está causando a usted un afecto de motivación, diga ahí, conéctese y diga, esta palabra yo la estoy recibiendo de parte de Dios. Aleluya, desde ya sea un canalizador de fruto digno y empiece a compartir. Sabe que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, idóneos, capaces de enseñar también a otros. Es decir, aquello que usted y yo recibimos debemos de multiplicarlo y compartirlos con otros. Santo. Como hijos tenemos la obligación, iglesia, tú que me escuchas, tenemos la obligación de dar fruto bueno. No es opcional, debemos de dar fruto bueno. Ahora, el secreto del fruto, aquí esto es muy importante, que quiero profundizar más. El secreto del fruto o de dar fruto bueno está en los nutrientes. Yo estudiaba esto y wow, me cautivó. ¿Por qué están los nutrientes? Hay árboles que usted los ve y no dan fruto, y no dan fruto, y no dan fruto, pero cuando vamos y compramos los nutrientes o compramos vitamínicos o compramos químicos que reactivan los minerales de la tierra, que entran por las raíces, aleluya. Cuando nosotros abonamos un árbol, usted verá que de un pronto a otro ese árbol cogió fuerza y comenzó a dar fruto. Pero antes no pasaba así, el árbol estaba como estéril, porque el dar fruto es un tema de los nutrientes. Ahora, la Biblia dice, ay santo, esto es glorioso, iglesia. La Biblia dice que los nutrientes vienen de la tierra y son producidos
pero quien los lleva a la vid es la raíz. La raíz es la que se encarga de coger todos esos nutrientes y elevarlos por dentro de ese árbol o de ese tronco, de esa vid, y llevarlo hasta los pámpanos. Y una vez que llega a los pámpanos santos, una vez que la palabra llega a nuestro corazón, una vez que la unción de Dios llega a nuestras vidas, una vez que aquello que estaba allá, aleluya, al acercarme llega a mí, comenzamos a dar frutos dignos de arrepentimiento, porque lo que cambia la mente del hombre es la palabra. Cuando una palabra viene de parte de Dios, produce fruto en nosotros, fruto al 100%. Por eso es importante el escuchar la palabra, por eso es importante el conectarnos con el Señor, el estar pegados al Señor, para así dar fruto con perseverancia y constancia. Cuando estamos separados, lejos, pareciera que nos secamos, como que el sol dejó de pegarnos, como que dejamos de recibir aquellos nutrientes que necesitábamos para estar verdes y frescos, aleluya, y así es como nos secamos. Pero yo quiero decirte en esta mañana que este es un tiempo rico en el Señor, en donde tú puedes decir: Señor, hace mucho tiempo yo dejé de dar fruto bueno, fruto digno, Señor, de arrepentimiento, y he caminado en otra perspectiva, aleluya. No puedes confundirte, debes de mantenerte sobrio en una posición, aleluya, de hijo, en una condición de hijo, pegado a la vid del Padre. Jesús expresó unas palabras en San Juan 15 diciendo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Separados de él, iglesia, nos morimos, nos secamos, no lo vamos a poder lograr. Una de las claves para dar fruto bueno es estar cerca del Señor, cerca de sus atrios, de rodillas orando, creyendo a su palabra, para que esa palabra produzca fruto, y fruto del bueno. Vive el Señor. Cuando hablamos de fruto, hablamos de buenas obras. De eso hablamos, de obras que trascienden y que hacen la diferencia, porque no es solamente decir Dios te bendiga, sino que debemos de también, hermanos, llevar bendición financiera. Hay que hacerlo diferente. Dice que si tu hermano te pide que vaya contigo 1 milla, tú ve con él 2, dijo Jesús. Amar es un fruto. La Biblia habla de frutos dignos de arrepentimiento, habla del fruto del Espíritu Santo. ¿Cuáles son estos frutos que deben de emanar, que salir del corazón del creyente? Son frutos del Espíritu, porque se supone que los nutrientes del Espíritu están en nosotros y están para facilitar, aleluya, esa área que necesitamos. ¿Qué son frutos del Espíritu Santo? Amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, paciencia. Contra tales cosas no hay ley, dice la Escritura. Nosotros tenemos frutos, debemos de dar frutos, y frutos buenos. ¿Sabe que hay una ley en la vida del creyente? Hay una ley, santo. Dice Mateo: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Aquí hay una ley. Como iglesia, como hijos de Dios, como creyentes que somos, tenemos la obligación de dar fruto bueno y no dar fruto malo. Porque cuando tú, siendo árbol bueno, das un fruto malo, lo que haces es que confundes, aleluya, a los que te rodean.
Y como hijos debemos de ser constantes, de ser siempre firmes, sólidos en lo que hacemos y hablamos con perseverancia. No confundas a los que te rodean. Sé firme, da fruto bueno, da fruto bueno. Es tu naturaleza. Siempre he creído y lo sigo diciendo y lo repetiré. El cristiano no hace buenas obras para demostrar que es cristiano. El cristiano hace buenas obras porque es su nueva naturaleza. Nace de su interior. Corre de su interior ríos de agua viva que le impulsan. Dice que el amor de Dios que emana en nuestros corazones es aquel que nos lleva a perdonarle la deuda a aquel que nos debía. El amor que Dios nos ha dado es aquel que nos lleva a perdonar la ofensa de aquel que nos agredió. Eso es dar fruto, iglesia. El amor que Dios ha puesto en nosotros, hermanos, es un amor incondicional. Debe de ser un amor, aleluya, igual al del Señor. Un amor puro, 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 puro. Así que, iglesia, escogidos para dar frutos. El fruto es lo que nos identifica como creyentes. Es muy importante. Aleluya. En Efesios, el escritor de esta carta exhorta a este pueblo diciéndole: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Sabe que esto era un problema en la iglesia y el apóstol Pablo tenía que corregir constantemente? Si yo te digo a ti, ya no andéis como los otros gentiles, ¿por qué te lo estoy diciendo? Porque posiblemente viniste a los pies de Cristo y no estás dando fruto. No estás cambiando, aún estás pensando como antes, aún sigues hablando como antes, aún sigues comunicándote y andando con gente de antes. Pero la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Si tú sigues caminando, si tú sigues hablando, si tú sigues siendo igual que antes, amado, déjeme decirte, estás confundido, no estás dando fruto. ¿Sabe que hoy la gente cuando me ve, wow, ellos dicen, wow, mire, el famoso Cristian, qué tremendo, cuán bueno ha sido Dios? Así es, Dios ha sido bueno conmigo por su gracia y su misericordia, me ha sostenido de su mano derecha. Iglesia, tenemos que abandonar nuestro pasado, nuestros malos hábitos, nuestro mal vocabulario. Tenemos que abandonar todo aquel fruto malo y comenzar a dar fruto digno de arrepentimiento. Que cuando la gente te vea a ti, diga: he ahí un verdadero cristiano de hueso colorado, el cual ha demostrado no con palabras sino con hechos lo que Dios está haciendo en él. Y es ahí cuando la gente de alrededor, hermanos, empieza a ver la gloria de Dios en tu vida. Porque somos cartas leídas, dice la Escritura, aleluya, puestos para hacer testimonio a otros. No hay nada más rico, y siempre se lo he dicho, iglesia, que cuando te acercan a tu vida y te dicen: vos sos cristiano, mira qué extraño, ¿verdad? Vos vas a alguna iglesia, es que tu lenguaje es diferente al mío. Cuando la gente ve en ti luz, cuando la gente ve en ti fruto bueno, ¿sabe qué, iglesia? Estamos causando que nuestro entorno cambie positivamente. Un hijo de Dios entra a un rebaño de cabritos, hermano, y con la unción y el poder logra transformar y ser luz, no por sus palabras, por su fruto. ¡Wow! Jesús le dijo a los apóstoles: he aquí que os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Cómo sobrevive una oveja en medio de lobos? Dando fruto, fruto bueno, porque es necesario que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros nos convirtamos a ellos. Pero esto solo lo logramos pegados de la vid verdadera,
orando, creyendo en las palabras, ¿sabe? Apropiándose de esa promesa en nuestras vidas. Y solo así lograremos dar fruto bueno y ser diferente a los demás. Qué rico, iglesia, qué rico, hermano, qué rico, hermana, que cuando hoy te vean diga, veo algo diferente en ti. Que como cuando Moisés bajó de aquel lugar alto, de aquel cerro después de estar con el Señor, esa gloria que reflejaba su rostro, esa aurora que reflejaba su rostro, la gente pueda verla en ti hoy en el Señor, que pueda ser un árbol codiciable, que cuando la gente te vea a ti diga, qué rico, yo quiero de eso que tú tienes, yo quiero de ese fruto que emana de ti, sacía mi alma. Wow, santo, santo, santo. Esta palabra del Señor, iglesia, yo le motivo a seguir adelante. Romanos dice, y este es un texto largo, pero necesito leértelo, iglesia. Dice, pero gracias a Dios. Romanos capítulo 6, versículo 17. Busque esto ahora en tu casa y léalo. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Hablo como humano, no por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas era muerte. Mas ahora, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La vida eterna, iglesia. Ahora tenemos esperanza. Ya no es igual como antes. Antes ofrecíamos sacrificios, noches de vigilia a nuestra carne. O me va a decir que usted no era de aquellos que se iban y se metían a una discoteca y pasaba toda la noche bailándole al diablo y en aquella pura fiesta. Si antes lo hacíamos para Satanás, ¿cómo no hacerlo hoy para el Señor y pasar toda una noche de júbilo, una noche de alegría, una noche de alabanza con el Rey de Reyes, con aquel que es digno de gloria y de adoración? Si antes lo hacíamos para el mundo, ¿cómo no he de adorar hoy a mi Cristo de la gloria? Oh, gloria a ti. Antes, cuando le servíamos a Satanás, teníamos por fruto y resultado la muerte. Mas hoy tenemos la vida eterna con Cristo. Porque bienaventurado eres si viniera Cristo hoy. Gloria, y te encontraré haciendo así, alabando su nombre, exaltando su grandeza, dando fruto con constancia y perseverancia y saciando el hambre de otros. Bienaventurado eres, 3 veces dichoso por causa del favor y la gracia del Señor. Romanos dice, pero gracias a Dios, santo, bendito sea su gloria. Gracias a Dios, gracias a Dios. En este tiempo de gloria, yo te motivo a permanecer fiel, firme en el Señor, a no dejarse secar por las cosas de la vida. ¿Sabe, iglesia? Yo quiero decirte y transmitirte algo muy importante hoy de parte del Señor. Estamos en tiempos peligrosos. Si tú no tienes el carácter, aleluya, para sostenerte en la intimidad con el Señor, busca la manera. Busca un líder, un hermano, un tío, un abuelo, alguien que esté cerca de Dios y conéctate. Porque el enemigo puede trabajar sutilmente y traer un enfriamiento espiritual en ti. Posiblemente el Facebook pueda estar siendo el centro de atracción principal, porque ahora que estamos dentro de la casa, si no sabemos aprovechar bien el tiempo, estas cosas nos pueden absorber. Debes, iglesia, debes de fortalecerte, aleluya, en el Señor, en el poder de su fuerza, para dar fruto constante.
Usa los medios de comunicación. Dios bendiga el Facebook, Dios bendiga el WhatsApp, que para aquellos que lo saben usar, hermanos, aleluya, se convierten en una herramienta poderosa de alcance. Oh, imagínate que yo hoy estoy aquí, tú estás allá y me estás viendo en el mismo sentir, en un mismo espíritu, y puedo llegar hasta el seno de tu corazón. En este momento me has permitido entrar al seno de tu familia, al seno de tu casa, con la presencia y la palabra de Dios para decirte: Dios te bendiga, iglesia. Bendigo tu casa, bendigo tus bienes, tu trabajo, tus hijos, todo lo que hagas sea próspero. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso te motivo para que tú prevalezcas con constancia. Si sientes que te estás secando, aleluya, es tiempo que comiences a conectarte a los nutrientes para que comiences a producir vida en tu corazón, porque tenemos que, hermanos, llevar la gran comisión, Iglesia, hombre, mujer que me escuchas, no es cuestión de lo bonito que hablamos, no es cuestión, aleluya, de la ropa que vestimos, no es cuestión de las cosas que nos rodean, es cuestión de fruto, y fruto digno de arrepentimiento. Que no seas como aquella higuera que solamente tenía hojas, ella carecía, aleluya, de lo más importante, lo cual era el fruto. Que tu corazón no esté vacío, sino esté lleno de fruto para dar a otros. Yo, en el nombre de Cristo Jesús, espero que esta palabra pueda canalizar en ti, tú que me escuchas, y pueda ser de bendición en tu vida, en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga poderosamente. Les recuerdo, el miércoles vamos a estar conectados. El miércoles vamos a tener un mensaje de la pastora Rita. Así que yo les motivo para que ustedes se gocen y vean a la sierva obrando a favor en el nombre de Cristo Jesús. No se olvide estar orando por los pastores, orando por nuestros hermanos, bendiciendo a aquellos que necesitan. Si tú tienes el poder, mire, la Biblia dice, aleluya, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, y cuando tengas poder para hacerlo. Si tú tienes abundancia y bendición, hermano, no piensas solo en ti. Acuérdate de que hay otros que tienen necesidad y tienen hambre, más en este tiempo en el que estamos. Así que, iglesia, Dios te bendiga. Gracias por estar conectados. Gracias, Fuente de Vida. Gracias, amigos y hermanos, compañeros que me escuchan. Que la bendición de Jehová sea con ustedes en todo tiempo. Adelante. Fruto constante en Cristo Jesús. Bendiciones.